no todos los artículos tienen la importancia o la cuestión troncal. Bueno, pero este artículo en particular, el 724, sí es un artículo importante, porque es justo el de la definición de obligaciones. Este artículo, incluso hasta es sencillo poder memorizarlo, pero entendiendo de qué es lo que se trata, ¿no? Bueno, el artículo, para que nos vamos familiarizando, dice: la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esto no es el punto que les quiero tocar, pero hacia la bolilla, y es también un tema importante que lo sepan, que el Código de Vélez no tenía ninguna definición de la obligación. Pero no solo que no tenía ninguna definición, sino que en Vélez la parte de obligaciones empezaba en el artículo 495. Y ese primer artículo, 495 del Código de Vélez, decía: las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer. Era todo lo que decía el artículo. Pero tenía una nota, y esa nota es la que se ha hecho muy conocida y muy famosa. En esa nota, capaz que ustedes ya la han sentido, incluso de Civil 1, en esa nota Vélez decía que él se abstenía de definir, porque dice que no era propio de un código de leyes dar definiciones, que eso es tarea de la doctrina, salvo que sean definiciones normativas, en el sentido que se asigna alguna consecuencia jurídica a ciertos hechos. Eso es lo que dijo Vélez en el 495. Entonces, por ese motivo, digamos, la definición de obligación la fue armando la doctrina. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en realidad? El código, si bien es un cuerpo de leyes, también es un cuerpo de conocimiento o lingüístico, por decirlo así, y a veces, por la propia necesidad del lenguaje, o una propia cuestión lingüística, tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas palabras para poder entender qué es lo que para que todos entiendan qué es lo que queremos significar. Entonces, es como medio difícil que no pueda haber como prescindir de la conceptualización. Y es tan difícil, muchachos, porque Vélez dijo enfáticamente en esa nota del 495 que él no iba a definir. Pero en el artículo 496, o sea, el artículo siguiente, definió lo que es la deuda y lo que es el crédito. Y así, en sucesivos artículos y en todo el plexo normativo de Vélez, había muchísimas definiciones, porque así un poco un cuerpo de conocimiento necesita de ciertas definiciones. Esta cuestión anecdótica, la nota del 495. Cuando se avanzó con reformas, el proyecto del 96 definió la obligación, el proyecto del 98 también la definió, y el código vigente del 2015 también decidió definir y definió la obligación, que es este artículo del 724. ¿Cuál es la consecuencia de esta definición? ¿En qué cambia que se haya definido o no se haya definido? Bueno, un poco en este contexto de la reforma, esta definición tuvo un poco el sentido de dejar fuera del concepto de la obligación a lo que se venían llamando las obligaciones naturales, que venían del derecho romano, han tenido mucha aplicación en la época española y que estaban incorporadas en nuestro código también. Que las obligaciones naturales son aquellas obligaciones que no generan una acción judicial. Esto un poco es tema de otra bolilla,
pero todos los comienzos son así. Todos los temas se van vinculando con todos y hay que ir explorándolos y después resignificándolos, ¿no? Entonces esto es poco al margen, pero para ir poniéndolos en materia. ¿Qué es esto de la obligación natural? Por ejemplo, Vélez decía, el juego de azar. Bueno, está bien, el juego de azar no es algo digno de tutela desde el punto de vista de la valoración social, porque puede generar, digamos, algunas adicciones en las personas, las que juegan al azar, se genera que alguien pueda perder fortunas, que otros puedan ganar sin trabajar, etc. Entonces no es algo que socialmente o que desde el punto de vista valorativo se lo considere digno de tutela jurídica. Pero no se lo considera que sea tampoco malo para que esté prohibido. Entonces, los juegos de azar están permitidos. Yo puedo hacer en un asado con mis amigos, podemos jugar por dinero, por ejemplo, algún juego de cartas, o alguna competencia que se nos ocurra, que tenga el azar de por medio, y podemos fijar hasta un premio. ¿Quién gana? Que va a ganar, si el azar me favorece, él me tiene que pagar tanto dinero. Eso, digamos, no está prohibido. Yo lo puedo hacer, pero si lo hago y gano el premio, y después mi amigo no me paga esta deuda de juego, yo no tengo acción judicial para exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de obligaciones estaban conceptualizadas como obligaciones naturales. Él me debía y la deuda era legítima, de modo tal que yo tenía el derecho de reclamarle verbalmente, obviamente, que me pague, y si él me pagaba, yo podía recibir perfectamente ese dinero y conservarlo. Él no podía después reclamarme la devolución. Pero no tenía yo una acción para ir a tribunales y reclamarlo. Y otro campo de aplicación muy importante de estas obligaciones naturales estaba dado con un instituto, que esto lo vamos a ver en la bolilla 11, que es un medio de extinción, que es la prescripción liberatoria. ¿Por qué? Porque una obligación común me genera, también ante el incumplimiento, la posibilidad de exigir judicialmente su cumplimiento. Esa es la acción judicial. Porque todo esto es como para que los quiero ir introduciendo en el tema. Acá partimos, esto viene de conceptos donde se fundó un poco nuestra república y que tienen que ver con principios un poco del humanismo y con principios también del liberalismo de aquella época, en el sentido que se daba que la libertad, digamos, es como que se parte de la base de la libertad, ¿no? Que somos libres, las personas, cada una es totalmente libre. Entonces, en base a eso, como yo puedo, para que haya una obligación, para que mi libertad esté constreñida, tiene que haber una causa que la constriña. O sea, no hay obligación sin causa. Tiene que haber alguna causa por la cual mi libertad esté limitada. Ya sea que por contrato, o sea, por convenio con otra parte yo la limité, o porque la ley me la limita. Entonces, dentro de esa esfera de la libertad, este sujeto o esta persona puede contratar con esta otra persona y los acuerdos que lleguen entre ellos dicen que tienen que ser cumplidos o equivalen a la ley misma, ¿no? Es una regla que debe ser cumplida como la ley. Entonces, se genera una obligación de índole contractual, entonces esa obligación debe ser cumplida por ese principio que se llama pacta sunt servanda en latín. Los pactos son para cumplirse, principio general que obviamente hay excepciones. Pero a su vez, la otra cuestión que nosotros ya la tenemos naturalizada, pero que es todo un avance de la sociedad, de la civilización, es que no existe la justicia por mano propia.
Entonces, el sistema me dice, tu autonomía de la voluntad vale, tu libertad vale, vos puedes contratar con otra persona libremente. Obviamente que hay algunas cuestiones de orden público, que la libertad está limitada, que ya lo vamos a ir viendo, y lo van a ver mucho mejor en contratos, ¿no? Pero no cambia el principio de la autonomía de la voluntad. Y lo que se pacte entre esas partes, si no me lo cumplen, hay toda una estructura que es el poder judicial, porque la obligación, nuestra materia, van a ver que hay un pie puesto en el poder judicial. Entonces, de modo tal que ante el incumplimiento, yo puedo ir ante el juez a exigir el cumplimiento forzado de esa obligación, ¿no? De ir hacia tribunales. Y esa es la acción judicial. Bueno, por razones de política legislativa, dicen, no es bueno dejar que una obligación que fue incumplida quede permanentemente o indefinidamente en esa situación y que el acreedor en cualquier momento pueda requerir el cumplimiento. Porque quizá han pasado 15 años y después de 15 años el deudor ya no, pongamos que haya pagado, capaz que ya no conserva el recibo del pago y como el pago, la carga, la prueba es a cargo de, le corresponde, no tendría cómo defenderse. Entonces, para evitar esas situaciones, y porque dicen, y tampoco podemos pretender que todo el mundo guarde de por vida todos los comprobantes, todos los documentos, porque los archivos serían muy grandes. Imagínense para las empresas que hacen muchos contratos por día, tener que guardar cada contrato por siempre. Entonces se fijó un plazo, que es un plazo de prescripción, se llama prescripción liberatoria. En ese plazo de prescripción liberatoria, si yo no inicio el juicio, cuando el deudor me puede oponer esta defensa de prescripción. Y si está prescripto, que es simplemente computar los plazos, yo no tengo que pagarle nada. Digamos, el juicio no va a prosperar. Bueno, entonces la prescripción también viene a decir que generan que la obligación subsiste, pero como obligación natural, porque yo ya no tendría la acción judicial porque está prescripta, pero eso no quiere decir que la deuda no haya sido legítima y no quiere decir que no me deban. Significa que no puedo, por razones de orden público y que hacen en la sociedad en general, ir a poner en funcionamiento la estructura judicial para que me paguen. Pero si ese deudor me paga espontáneamente, yo sí tengo el derecho de recibirlo, a ese pago, y no estoy obligado a devolverlo. Bueno, esta explicación medio larga, que la vamos a ver ya con más detalle, con más precisión en la bolilla 11, es para decirles que la obligación, las obligaciones prescriptas era también el gran campo de aplicación de la obligación natural. Entonces ahora se viene a definir la obligación. Y cuando se define la obligación, en la última parte dice a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Entonces ya en esta definición, al decir que yo puedo obtener forzadamente, cuando hablo forzadamente, no es que yo por mi propia fuerza voy a ir, sino es la fuerza dirigida al empleo de los medios legales ante la justicia. Entonces, me está ya diciendo que la obligación natural, o lo que conocíamos como obligación natural, ya no es técnicamente una obligación, porque es una obligación donde yo no puedo obtener forzadamente la satisfacción del interés. Entonces, en base a eso, las obligaciones naturales dejan de ser obligaciones y pasan a ser deberes morales. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Entonces, ese fue el gran impacto el gran impacto de la definición de obligación es excluir a la obligación natural del concepto técnico de obligación, ¿no? Bien, bueno, después tenemos,
vamos a entrar en la naturaleza de la obligación. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la obligación? Y acá hay una teoría que surgió en el derecho alemán y después también fue enriquecida por el aporte de la dogmática italiana, que le llaman la teoría del débito y de la responsabilidad. Y los que han redactado el código sostienen, y es así aparte, que se optó por esa teoría de la responsabilidad, en esa teoría del débito y de la responsabilidad, porque esa teoría es la que mejor refleja esta estructura que tiene el vínculo obligacional, ¿no? Y donde dicen que hay dos momentos muy diferenciados, que es el débito y la responsabilidad. Hay una fase de puro débito, que es cuando el deudor, digamos, que es antes de que llegue el momento del cumplimiento. Esto se da mucho en las obligaciones a plazos. Yo ya contraje la obligación y combinen que voy a cumplir el día 10 de octubre, por poner una fecha. Entonces, en esa fase, digamos, es como que hasta que llegue el 10 de octubre, hay una primera etapa de expectativa, o de puro débito, que se llama, porque el deudor está obligado a cumplir, pero todavía no llegó la fecha, y el acreedor está expectante a que llegue esa fecha para recibir su prestación, ¿verdad? Y la parte de responsabilidad es cuando, llegada la fecha, si se produce el incumplimiento, ahí sí el acreedor tiene ese derecho a obtener forzadamente el cumplimiento de la prestación. Y esa sería la fase de responsabilidad. Entonces, como que hay dos fases diferenciadas en la teoría de la obligación. Bueno, eso es así en líneas generales. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner un caso práctico. Y desde ese caso práctico, vamos a ver de analizarlo para diferenciar los distintos supuestos que se pueden dar y cómo cada supuesto tiene una dogmática o una conceptualización y una manera de resolverlo, ¿no? Entonces, primero vamos a poner el ejemplo, vamos a ver los distintos supuestos y después vamos a ver cómo lo devuelve cómo lo regula el código. Vamos a ver si puedo pasar acá. Ahí está bien. Bueno, el caso práctico que les planteo, pongamos que haya un señor que se llame Luis Fernández. Ustedes ya son abogados, ya tienen su estudio, y viene este señor y les hace una consulta y les dice: mire, yo he comprado, dice a Juan García, digamos que ese es el nombre, bueno, le compré, en realidad le contraté la instalación de bocas de expendio, que sería como choperas, ahora que está en boga la cerveza artesanal, para un local de cervecería artesanal. Yo contraté todo el servicio, le pagué 350.000 pesos por todo. Y se estipuló que el 30 de julio, o sea, hace 20 días, él me tenía que entregar la chopera ya instalada en mi negocio para que yo pueda funcionar. Pero hasta el día de la fecha no me la entregó. Como no tengo la chopera funcionando, no puedo abrir la cervecería, no estoy pudiendo vender, no me está entrando dinero, además ya tengo el personal contratado, ya tengo mis mozos, ya estoy pagando alquiler, entonces me genera, no me cumplió por un lado con esta prestación y además me está generando muchos perjuicios el incumplimiento de él. Entonces lo consultan, vamos para acá, consultan qué es lo que tiene que hacer o cómo puede hacer. Entonces, esta sería la chopera que este cliente contrató y que todavía no le han instalado. Bueno, entonces acá algunos datos más, es que en realidad el local se va
digamos, para resumir, le tenían que entregar el 30 de julio. Y Juan Fernández, y este señor Fernández, que es su cliente, les comenta que él iba a inaugurar el negocio el 10 de agosto. Bueno, no lo pudo inaugurar porque no le entregó ni el 30 de julio, ni más adelante, ni hasta ahora, esas cocheras, esas choperas. Bien. Ese es el negocio que ya está listo y para que pueda arrancar y funcionar necesita de esas choperas que todavía no le entregan a este comerciante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, todo esto está vinculado con esa definición que les di, para que vean lo rica que es y cómo se desprenden muchos conceptos de ahí, que es lo que vamos a tratar de ir precisándolos en clase. Analizaremos qué derecho tendría este hipotético cliente y cómo lo van a asesorar ustedes, como abogados que son de él, y aparte ese asesoramiento que ustedes le van a dar, ¿en qué está respaldado? Porque nosotros cuando asesoramos a alguien, no es lo que a nosotros nos parece, obviamente es nuestro sentido común, nuestra percepción, pero sobre todo es afincado o avalado en las reglas que rigen esa situación. Entonces, si conocemos las reglas, podemos ver cómo resolverlo, ¿entienden? Acá ustedes en esta materia, y es lo que a mí me interesa, van a aprender las reglas jurídicas que rigen el intercambio de bienes y servicios, por decirlo así, o el derecho civil patrimonial. Y son reglas jurídicas, chicos, que tienen más de 2000 años de vigencia y como que le diría que es casi un algoritmo. Es decir, si ustedes lo conocen, van a poder resolver cualquier situación que se les plantee, derecho civil, comercial, administrativo, porque la obligación en sí misma es como una cuestión medio abstracta y racional que se va complementando obviamente con las cosas concretas y con ciertas valoraciones, pero en sí mismo es como muy, como medio matemática, se les podría decir, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a precisar, le pongo acá, desde lo conceptual, qué es cada ítem a lo que tiene derecho a reclamar este cliente, y vamos a ver también en qué se funda cada uno. Bueno, vamos. Entonces, la primera pregunta que yo le hago, esto quizás en clase sería más de ida y vuelta, pero bueno, ¿se está escuchando bien por lo menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, sigamos entonces. Yo lo único que veo acá es mi filmina, les digo, ¿no? Así que bueno, supongo que estaban ustedes del otro lado. Entonces, la primera pregunta. El cliente, este cliente de ustedes, ¿tendrán derecho a exigirle a Juan García que le entregue la chopera instalada y lista para funcionar conforme lo habían pactado? Bueno, acá viene un poco lo que ya les venía comentando. Que esto ya lo van a ir viendo a lo largo de estos derechos civiles patrimoniales. La respuesta es obviamente que sí. ¿Por qué? Porque es un acuerdo dentro de la autonomía de la voluntad, donde la autonomía de la voluntad, salvo los límites del orden público, que hay algunas cuestiones que hacen al orden público que son indisponibles, pero sacando esos límites, es como, siempre les digo en clase, es como una pecera, donde los pececitos pueden hacer cualquier pirueta y todo es digno de tutela jurídica, ¿no? Van a tener consecuencias jurídicas lo que resuelva. Entonces, en este caso, que Juan le contrate a este señor la compra de una chopera para vender, es algo que no es ilícito, que no está fuera del mercado, que entonces es tutelado por el ordenamiento jurídico y es objeto de esa obligación, digamos, de ese contrato, de ese convenio entre las partes, y de ahí surge la obligación de entregar. Y la obligación ahí tiene su correlato específico de esta obligación que ha surgido, que en el artículo 730, inciso primero del Código Civil. Y ese artículo dice: efectos con relación al acreedor. Dice, la obligación le dan derecho al acreedor, el acreedor sería su cliente y el deudor vendría a ser la contraparte, ¿no? Entonces, la obligación le dan derecho a su cliente, en este caso, a
emplear los medios legales para que el deudor, o sea, este Juan García, le procure aquello a lo que se obligaba. ¿A qué se obligó Juan García? A entregarle las choperas listas y funcionando para que su cliente pueda abrir esa cervecería. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer un juicio? ¿Podemos hacer un juicio para que se lo condene a Juan García a cumplir con todo eso? La respuesta, como digo, es sí. Y como estamos dentro de la teoría de la obligación, ustedes lo único que van a tener que acreditar, esto ya lo vamos a ir viendo más adelante, es la existencia de la obligación. Como hay una situación de libertad general, y acá está constreñida la libertad de este señor Juan García porque no entregó las cosas, mejor dicho, porque él se comprometió o se obligó por ese contrato, entonces como hay, eso ustedes lo tienen que probar, eso es una carga del acreedor. El acreedor tiene que probar la existencia de la obligación, porque por los principios generales del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es la esfera de libertad, la obligación no se presume. Si alguien está obligado, es porque tiene que haber una causa concreta de obligación y esa causa se la debe probar y acreditar. ¿Cómo prueban ustedes que Juan García les tenía que entregar la chopera de qué sé yo, y se da con el contrato que han firmado, ¿no? Si no hay contrato, puede haber principio de prueba por escrito, que puede ser capaz que un remito, un recibo, una factura. Esto ya lo van a ver bien en contratos, porque el contrato en sí mismo es válido en solo acuerdo, salvo algunos que exigen forma escrita o alguna solemnidad. Y por ahí la cuestión es más de prueba que de eficacia, porque la sola voluntad bastaría, ¿no? Pero en este caso, como tenemos que acreditarlo, bueno, y suponemos que existe ese contrato, que sería lo lógico, que se haya acordado por escrito, con presentarle el contrato al juez sería suficiente, ¿no? Bien. Ahora pasemos, y acá viene un poco lo que yo les decía recién, que hay dos reglas jurídicas que son bien importantes. Primero, que la obligación no se presume, eso está dicho en el artículo 727, y que debe ser probada. Esto también ustedes ya porque el derecho tiene esto de la alteridad, es interferencia intersubjetiva, entonces tiene que ser el uno con intervención del otro, y ese otro también merece el respeto y está en la misma posición, y no es ni mejor, ni peor, ni superior, ni inferior que este otro. Entonces, ese es el marco, de alguna manera, ético que tiene el derecho, que es un orden ético, ¿no? Entonces, ustedes ya como abogados tienen que ir percibiendo cómo funciona. Entonces, si yo digo que Juan García me debe esto, bueno, soy yo el que tengo que, o sea, que le deben a mi cliente, yo tengo que acreditar la existencia de esa obligación, ¿no? No puedo dejar que el otro me pruebe que no. Yo tengo que acreditar la existencia. Y acá, y después viene la segunda regla, que es concomitante de alguna manera con esta, y es que si yo acredito la obligación, entonces la libertad se presume, pero si yo ya acredité la obligación y que la libertad de esta persona estaba constreñida en función de esa obligación, ya está. Eso está acreditado. El incumplimiento es ahora el que se presume. ¿Por qué? Porque el principio general, y lo que ocurre en la mayoría de los casos, es que las obligaciones se cumplen, y se cumplen espontáneamente, y están hechas para ser cumplidas. Entonces, ese es el principio general. Entonces ahí, si yo ya pruebo la existencia de la obligación, es la otra parte, en este caso será Juan García, el que tendrá que probar su cumplimiento. No tengo yo que acreditar el incumplimiento. Yo tengo que acreditar la existencia de la obligación. Y simplemente decir, no cumplió. Y él tendrá que venir y tendrá que decir, no, sí cumplí, y acreditar en su caso que lo haya cumplido, ¿no? Esto es una primera clase, chicos, pero es como para que vamos viendo
las reglas que un poco la idea nuestra es que no sepan, o sea, tienen que estudiar, la idea es que obviamente esto hay que estudiar, pero nos interesa muchísimo que a la información la puedan procesar y puedan entender esas reglas que funcionan. Y si entienden esas reglas, van a poder resolver los casos sin dificultades. Bueno, sigamos avanzando. Ahora vamos a un segundo supuesto. Pongamos que Juan García ya le entrega a su cliente la chopera lista y funcionando, pues le entrega recién el 30 de diciembre de este año, o sea, el 2021. Es decir, varios meses después. Le tiene que haber entregado el 30 de julio para que él inaugure el 10 de agosto. Recién se le entregó el 30 de diciembre. Entonces, y su cliente dice, bueno, pero miren, en esos 6 meses yo tuve que pagar un alquiler, tuve que pagar los empleados y no pude generar ventas porque no tenía la chopera, porque solo me dedico a este rubro. Entonces, si no está la chopera, es como que falta el corazón del negocio. No pude trabajar. Entonces, ¿tendrá derecho su cliente a que Juan García lo indemnice? Es decir, le pague todos los alquileres que tuvo que pagar desde agosto hasta diciembre, que le pague el sueldo de personal de agosto a diciembre, etcétera. Bueno, pongamos indemnización, ya vamos a ver los rubros que compone la indemnización, que es tema de la segunda parte de esta materia. Bueno, la respuesta es sí. Si tienen derecho, también. Porque acá es como, pero si él ya cumplió con la prestación. Él en la obligación dice que es una prestación destinada a satisfacer un interés y que tengo derecho a exigirla y que ante el incumplimiento, pues yo ya cumplí, ya le entregué. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuestiones? Y la respuesta es sí, por supuesto que tienen derechos. Y esto es, volvemos al artículo 730, que dice efectos de la obligación con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor y ahora nos vamos al inciso C, a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. O sea que la obligación me da derecho también a yo reclamar las indemnizaciones correspondientes. Y en la parte de responsabilidad civil, el artículo 17-16 dice deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado, conforme a las disposiciones de este código. Entonces ustedes le pueden asesorar a este cliente de decir, podemos iniciar un juicio de daños y perjuicios para que te pague todos estos gastos, te indemnice de estos daños que vos has sufrido por el incumplimiento. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y la única forma de reparar, digamos, ese daño que se produce por el no cumplimiento es la indemnización? Sí, si es el daño, la indemnización es justo como sería, es como que el daño y la indemnización, es decir, ya etimológicamente implica sin daño, ¿no? Entonces la manera de curar el daño es con la indemnización. Ahora, ¿cómo tiene que ser la indemnización? Podrá ser en dinero, podrá ser de distintas maneras, posiblemente, pero la indemnización en sí misma es la manera de reparar el daño, ¿no? La única manera. Pero vamos a ver un poquito, acá sí les quiero tocar un tema, es que acá hay una diferencia. Cuando ustedes le van a pedir en el presupuesto 1 que él no le había cumplido con la prestación, ustedes van al juez con el contrato y le dicen, miren, no, acá está el contrato, se obligó y no me cumplió. Y es suficiente, porque estamos dentro de la teoría de la obligación. En cambio acá, cuando ya estamos para reclamar la reparación del daño, ya salimos de la teoría de la obligación y entramos en la responsabilidad civil.
donde nosotros vamos a tener que probar otros presupuestos. Hay algunos que son comunes, o mejor dicho, uno es el puente. ¿Por qué? Porque usted en la responsabilidad civil, este tema de la segunda parte, pero estos 4 requisitos son fundamentales, así que para que ya lo vayan sabiendo, ustedes para cualquier juicio de responsabilidad necesitan acreditar 4 presupuestos. Primero es la antijuridicidad, es decir, que la conducta que generó el daño es contraria al ordenamiento jurídico. Porque si esa conducta fuese acorde al ordenamiento jurídico, aunque haya daño, no hay indemnización. ¿Y cómo es esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo en un juicio, inicio un juicio de cobro, no pagan, sale la sentencia, esto lo van a ver también en las bolillas más adelante, y pido el embargo y secuestro de los bienes del deudor, porque el deudor con sus bienes responde, con su patrimonio responde. Entonces va un oficial de justicia y hace un embargo y secuestro de bienes muebles en el domicilio del deudor. Entonces ahí uno podrá decir, bueno, capaz que sí hubo daño, porque el deudor antes tenía bienes que ahora no los tiene, pasó un mal momento, qué sé yo. Pero ese daño no es antijurídico, sino que está hecho para tutelar el cumplimiento de la obligación que se lo valora como importante para la sociedad, etc. Entonces, ese daño no hay antijuridicidad, entonces no hay responsabilidad civil. Entonces, el primer punto es la antijuridicidad. Todo esto vamos a volver, ¿no? Estos son pequeñas notas. Después, la segunda cuestión importante es una relación de causalidad adecuada, digamos, entre el daño, o sea, el daño que se ocasionó, tiene que estar en una relación de causalidad adecuada con esa conducta antijurídica. Pues yo no puedo indemnizar hasta el infinito. Yo indemnizaré las consecuencias previsibles, por ejemplo, o ciertas consecuencias. Entonces, en el caso que yo les comento, como no me entregó la chopera, yo no pude abrir el negocio. Ustedes ven que efectivamente era una cervecería, no es que era una pizzería que además vendía cerveza, no, solo vendía cerveza. Si no está la chopera, no podía funcionar. Entonces, quizás los alquileres que tuvo que pagar hasta que le entregaron la chopera, quizá el sueldo del personal mínimo que tuvo que pagar, creo que está en relación de causalidad adecuada con ese incumplimiento. Ahora, si él dice, bueno, pues yo en el intermedio cumplió años mi hija y yo no le pude organizar la fiesta de 15 porque no tenía la plata, porque no estaba trabajando, bueno, eso yo no sé si ya está en relación de causalidad adecuada dentro de los conceptos jurídicos, porque no es una causalidad física, es una causalidad jurídica, ¿no? De previsibilidad. Todo esto lo vamos a ver en la segunda parte. Bueno, y tiene que haber también un factor de atribución, que tiene que ser culpa, dolo o algún factor objetivo de atribución. Entonces yo, para acreditarle al juez, para que gane ese juicio y lo condenen a pagarme, a indemnizarle los daños que me ocasionó, yo voy a tener que acreditarle la antijuridicidad, que acaba ser el incumplimiento, porque el incumplimiento es una especie de antijuridicidad. ¿Por qué? Porque él se obligó a cumplir y en los hechos tuvo una conducta distinta a la prometida. Entonces esa discordancia entre el deber y el hacer es la antijuridicidad, ¿no? Le tendría que probar la relación de causalidad adecuada, el daño y el factor de atribución. Y ahí obtendré una sentencia indemnizatoria. Bien. O sea, que en este supuesto no les bastará con presentarle al juez el contrato, sino que además van a necesitar acreditar, soy medio reiterativo, pero bueno, la existencia del daño, probar la relación de causalidad adecuada y el factor de atribución que corresponda según éxito o no atribución legal. Bien. Ahora pasamos a un tercer supuesto. Este es un supuesto ya más técnico, que se llama equivalente pecuniario, el cumplimiento por equivalente pecuniario. Esto ya el doctor Guayar es el que mejor lo trabajó este tema y lo precisó muy bien, ¿no? Por ahí hasta cuesta todavía que esto
se difunde un poco más. Pero la verdad que me parece que técnicamente es muy correcto y desde lo profesional ayuda mucho tener este concepto también. Bueno, ¿qué significa cumplimiento por equivalente? Es decir, esto significa que su cliente puede exigir no ya la entrega de esa chopera, pongamos que sea materialmente, capaz que me pase un poco acá. Este es el supuesto 3, le planteo el supuesto 3. Este es ya un supuesto de hecho distinto, ¿no? Este supuesto es, Juan García, ustedes se enteran que Juan García hizo la chopera para ustedes, tenía todas las cañerías, con los barriles, con todo listo, pero de mala fe la vendió a un tercero, a esa chopera. Entonces se encuentra imposibilitado, bueno, y pongamos que se encuentra imposibilitado materialmente, ya de cumplir con la prestación asumida, porque ya no la tiene, ya la vendió a otra persona y no tiene cómo volverla a hacer. Entonces hay una imposibilidad material. Entonces estamos ante un incumplimiento, también obviamente, con la diferencia que ya no va a haber chance que cumpla, porque ya no la puede hacer, no la tiene ni la podrá hacer. Entonces ya el incumplimiento es definitivo. Entonces acá la pregunta es si podrá su cliente exigir el cumplimiento por equivalente pecuniario. Es decir, no ya la entrega de esa chopera, que sabemos que ya no la tiene, sino el equivalente en dinero, para que su cliente adquiera o contrate a otro una similar en el mercado. O sea, que me den la plata para que yo obtenga la misma chopera que él me tenía que dar, bueno, que me dé esa plata. Bueno, la respuesta es que sí, se puede exigir el cumplimiento por equivalente. Pero acá sí quiero precisarles una pequeña, una cuestión que me interesa mucho que quede bien clarita, pero ya lo vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son los fundamentos de por qué sí puede? El primer fundamento está dado en el segundo artículo que tenemos nosotros acá en obligaciones, que es el 725. Que dice que la prestación que este artículo también es importante. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es decir, la prestación, para que sea, y es tan importante que esto convierta un deber jurídico en obligación, tiene que ser susceptible de valoración económica. Si la prestación tiene, y esa valoración económica de la prestación, que está puesto en este artículo 725 y que viene de la época del derecho romano, no es solamente académica, no es para que lo diga el 725, sino que tiene una consecuencia práctica, que es justamente esta, que si se incumple y no hay posibilidad de cumplirla, yo puedo exigir el valor económico de esa prestación, ¿no? Ese es el cumplimiento por equivalente. Y hay algunas aplicaciones de este cumplimiento por equivalente en algunos artículos del Código Civil como aplicaciones de esta regla. Les doy a título de ejemplo. Uno es el artículo 785, que habla de obligaciones alternativas. También vamos a ver después qué son esas obligaciones. Nos dice que en esa obligación alternativa, si el derecho a elegir entre distintas, son obligaciones que tienen muchas prestaciones, la alternativa. Entonces puede ser que el derecho a elegir le corresponda al deudor. Entonces el deudor dice, bueno, yo voy a cumplir entregando efectivo, o entregando un auto, o entregando dos motocicletas. Entonces, ahí nos dice que en caso que el derecho a elegir le corresponda al deudor, y si todas las prestaciones resultan imposibles por culpa del deudor, o sea, por culpa del propio deudor, no va a poder ni entregar los departamentos, porque ya no están, ni las motos, porque tampoco las tiene. Bueno, saquemos el dinero, porque eso siempre va a haber. Pongamos otro ejemplo, y que tenga que entregar, bueno, o lo dejemos con la moto y el auto, para hacer más lío. Entonces, si eso es imposible de cumplir, él se libera entregando el valor de cualquiera de las prestaciones asumidas. O sea, el valor
es el equivalente, ¿no? Entonces ahí hay una aplicación. Después el artículo 838, que también que es de las obligaciones solidarias, también nos dice, esto lo vamos a ver también más en detalle, pero acá es una aplicación, nos dice si la obligación solidaria es cuando todos se obligan frente a un único acreedor, en este caso, al cumplimiento. Y la prestación, donde nos obligamos a entregar un caballo, por ejemplo, en forma solidaria. Yo y mis hermanos nos obligamos a entregar un caballo a este acreedor. Y resulta que el caballo se muere porque no lo hemos alimentado, por culpa nuestra. Entonces, en ese caso, yo y mis hermanos vamos a ser responsables frente al acreedor por el equivalente de la prestación, o sea, por el precio del animal y la indemnización de los daños y perjuicios, además, ¿no? Bueno, estas son aplicaciones. Entonces, bajando al caso nuestro práctico, es que de esta manera, su cliente, sería Juan García, que es Fernández, fundados solo en el contrato, porque acá viene la diferencia con la responsabilidad civil. Acá estamos en el cumplimiento por equivalente, que es el cumplimiento de la prestación a la que él se obligó. Estamos dentro de la teoría de la obligación. Entonces, su cliente, fundado solo en el contrato, sí va a poder exigirle a Juan García que le pague el valor de mercado para adquirir la misma chopera cuya entrega se ve obligado. Pero no se trata de una devolución de lo pagado, porque él pagó 350.000 por esa chopera. Entonces, bueno, es lo mismo, es que no es lo mismo, porque sobre todo en contextos inflacionarios, porque lo que su cliente pide es que me devuelva un dinero suficiente para que yo compre la misma chopera. Quizás hoy, 6 meses después, ya no sea 350.000, quizás hoy me cueste 420.000. Entonces no es una deuda de dinero lo que yo reclamo el cumplimiento por equivalente, el valor equivalente de esa cochera. Y tampoco es una indemnización, pues yo no le estoy reclamando los daños que he sufrido, yo le estoy reclamando el cumplimiento de la prestación, que en vez de que me traiga la chopera, me entregue el equivalente en dinero de esa chopera, pero estamos dentro del cumplimiento de la prestación. Entonces, en este caso es el cumplimiento de una prestación por su equivalente pecuniario. Después vamos a ir poniendo los nombres a cada supuesto. Bueno, entonces, ahora vamos al supuesto 4. No sé cómo estamos, porque siempre acostumbramos con Ale a hacer un descanso, un break, más que por Zoom y todo eso. Que bueno, se demora un poco la clase con todo el tema del PowerPoint, pero si ustedes quieren, puedo continuar, o si quieren puedo terminar los 6 supuestos, me quedan 2 más, y hacemos un descanso, y después retomamos la conceptualización, que ya lleva menos tiempo, de esos 6 supuestos. ¿Les parece una cosa así? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, profe. terminamos estos 6 y hacemos un pequeño descanso y después volvemos con otro. Bien. Profe, yo tenía una pregunta. Buenas Sí. tardes. ¿Qué pasa si mi cliente no tiene un contrato, digamos? Lo que pasa es que en realidad, eso lo vamos a ver bien después en contratos. En realidad es como que sí hay contrato, porque el acuerdo de voluntades es el contrato. Lo que vos no tienes es la prueba de ese contrato, ¿verdad? Entonces es una cuestión de prueba. Y ahí hay algunas cosas que te sirven. Por ejemplo, el recibo es el recibo por los 350.000 pesos que cuando vos le pagaste, si él te dio el recibo, ese recibo te sirve como principio de prueba de ese contrato, ¿no? Y entonces con ese recibo y más testigos lo puedes probar. Perfecto. Eso sería, bien. Bueno, el supuesto 4. Entonces, en este caso, es el mismo caso que el anterior, donde no le van a poder cumplir porque la vendió a la chopera.
Pero entonces su cliente le dice, yo quiero que me dé el equivalente pecuniario de la chopera, pero además también quiero que me indemnice los daños y perjuicios. Entonces, ¿puedo reclamar las dos cosas? La respuesta es sí, porque el cumplimiento por equivalente y la indemnización de los daños son dos conceptos autónomos. Dos conceptos diferentes. Como dice el artículo 17-16, el incumplimiento de la obligación da lugar a la reparación del daño causado, conforme a la disposición de este código. Entonces no hay dudas que ante el incumplimiento yo tengo derecho a la reparación del daño causado. Artículo que está en responsabilidad civil y que me exige la acreditación de los otros presupuestos, que es daño, relación de causalidad y factor de atribución. Y a su vez, y también lo dice el artículo 955, también nos dice que si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, que es el caso, la obligación modifica su objeto y se convierte en el pagar los daños causados. O sea, eso no habría... puede reclamar también los daños y perjuicios. Pero, recuerden nomás un poco lo que les decía recién, es que no basta con acreditar la existencia de la obligación, sino que para reclamar estos daños y perjuicios tienen que probar los 4 requisitos de la responsabilidad civil, ¿no? Disculpe, buenas tardes, profesor. Sí. Las dos van por la misma vía, o sea, tanto el resarcimiento de la obligación, Sí, o sea, el reclamo de... ¿Los dos son conjuntos? O sea, sí, el acreedor reclama la deuda y reclama el resarcimiento económico. ¿No van por vías separadas? Conceptualmente uno lo tiene que probar de manera diferente, pero la vía judicial o la acción que vos vas a tener será el juicio ordinario en este caso. Entonces una misma demanda donde vos haces los dos rubros que reclamas y donde tienen que fundar los dos rubros por separado y probar después la existencia de la responsabilidad civil en el juicio, pero es un mismo juicio, un mismo juez, un mismo asunto. Lo que vos, y lo que sí es que en tu demanda vos tienes que precisar, yo reclamo en el objeto, yo reclamo el cumplimiento y además reclamo daños y perjuicios. Y a cada pretensión de esas tenés que probarla en su momento, ¿no? La del cumplimiento, con el contrato te basta, con acreditar la existencia de la obligación. Y las otras sí vas a tener que probar el daño, que es lo más importante en realidad, la relación de causalidad adecuada, que por ahí eso puede surgir, y sí la culpa o el dolo de la otra parte, ¿no? Ya Bien. lo vamos a ir precisando. Bien. Gracias. Pero es una sola vía. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si el valor del pago, o sea, de la indemnización de ese daño es mayor al valor pecuniario? Ahí ya no sería como un enriquecimiento ilícito, como que ya la víctima como que está reclamando Claro, sí, más de la cuenta. bueno, es que eso a veces puede... Te entiendo y está muy acertado lo que vos decís. Incluso, mira, en la extensión del resarcimiento, o sea, digamos así, son dos cosas distintas. Una cuestión es exigir el cumplimiento, que te tienen que pagar, y otra cosa son los daños y perjuicios. En la extensión del resarcimiento del daño y perjuicio, te van a pagar todas las consecuencias mediatas e inmediatas, consecuencias del incumplimiento. Ese sería como el principio, digamos así, o como se venía manejando. Que en el Código de Vélez, cuando la relación era contractual, solamente en la indemnización de daños vos podías reclamar todas las consecuencias inmediatas del incumplimiento, no las mediatas, esas quedaban sin repararse, solo las inmediatas. Y el código nuevo, un poco tiene una cosa medio disruptiva, pero que viene del derecho anglosajón, pero que no está alejado de lo que decía Vélez, por otro lado, y me parece a mí muy bueno, es que
dice, en la responsabilidad contractual, yo no voy a responder por las consecuencias inmediatas, porque eso es para la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad contractual, donde hay un contrato previo, donde hubo un acuerdo y donde hubo una valoración de a qué me comprometo, qué esfuerzo tengo que hacer para cumplir, qué beneficio voy a obtener, y en base a esa ecuación decidí, digamos, firmar y considerar que podía cumplir. Bueno, entonces en esa relación contractual, en realidad, lo que yo voy a tener que indemnizar son las consecuencias previsibles del incumplimiento, ¿verdad? Son los riesgos que resulten asumidos por el contrato. Porque no puede ser que yo me obligué a entregar una chopera que quizás costó 350.000 pesos la chopera. Yo iba a tener, yo soy, en este caso, Juan García, de esa venta de la chopera, que yo la vendí a 350.000 pesos, por mi ganancia capaz que han sido 20, pongamos que haya ganado un 30%, pongamos que 80.000 pesos sea mi ganancia. Todo lo demás fue materiales, personal, movilidad, etc. Entonces yo gané, en ese negocio gané 80.000 pesos. Como no le pude entregar en tiempo, ahora tengo un juicio donde le tengo que entregar los alquileres que no cobró, le tengo que entregar, pagar los salarios y qué sé yo, y capaz que de alquiler nomás tenga por mes 50.000 pesos, y 4 meses que han pasado son 200.000. Entonces, por un contrato que yo ganaba 30.000, ahora resulta que estoy endeudado por 500.000. Entonces uno dice, un poco lo que vos planteas, capaz que no haya una proporción. Entonces la regla es, hay que ir a la previsibilidad del contrato, a los riesgos asumidos por el contrato. Entonces, eso hay que verlo en cada caso, pero por ahí es bueno, con estas reglas, es que los contratos sean lo más informados posible para que las partes sepan a qué se obligan y qué riesgos asumen o cuáles no asumen. Entonces, si este contrato no dice nada, quizás, desde mi perspectiva, ¿no? Quizás como juez yo diga, bueno, no sé si hay una relación, o sea, de que tiene que pagar el daño, tiene que pagarlo. Ahora, ¿qué daño es el que tiene que pagar? Va a ser el previsible. Y en una de esas, capaz que hay que ver, es un tema interesante porque si lo tuviésemos que resolver, pero si ese contrato, digamos, si en ese contrato dice, que creo que ahí sería la solución quizás, si el contrato dice, yo le vendo a Luis Fernando una chopera por precio tanto, tales características. Y después se pone, el señor Fernández manifiesta que esta chopera es para por se entiende, es para su negocio de cervecería tanto, que va a inaugurar en fecha tanto, y que se fija como entrega el 10 de julio porque inaugura el 10 de agosto, entonces necesita, digamos, que ese cumplimiento porque, digamos, si de alguna manera está circunstanciada dentro del contrato de que esa chopera es el alma mater de ese negocio que esta persona va a instalar y que si no la tiene no va a poder funcionar, y que él, previendo ese cumplimiento, que es lo que se presume, genera un montón de obligaciones para poder arrancar el día de la entrega y después no lo incumplen, bueno, ahí Juan García tiene que decir, bueno, muchachos, si yo me estoy obligando a esto porque este hombre necesita de esta chopera para funcionar de estas condiciones, bueno, si me obligo, tengo que saber que voy a poder cumplir. Y si no voy a poder cumplir, mejor no me obligo, que busque otro o que me dé más plazo, ¿no? Pero ya hay un riesgo previsible, ¿no? O de última, le puedo decir, mira, yo te la entrego el 10 de julio, pero sabes que en vez de 350.000, para que yo te la haga en estas condiciones, que voy a hacer con más velocidad, voy a contratar a más gente, te cuesta 500.000. O sea, asumo el riesgo, pero lo cotizo distinto, ¿no? Eso es un poco lo que se va a terminar resolviendo, llegado a un juicio de daños y perjuicios, si esos daños han sido previsibles o no, ¿no? Por las reglas. De que hay obligación de indemnizar, lo hay. El tema va a ser la cuantía de la indemnización.
en este ejemplo que le estoy poniendo, ¿no? Bueno, no sé si más o menos está la respuesta. Bueno, lo que sí, esto sí me interesa un poco resaltarles, es que lo que pasa en general en la actividad nuestra de abogados, es que cuando hay un incumplimiento definitivo de la prestación, que ya vamos a ir dándole los nombres, yo a veces reclamo directamente daños y perjuicios. Entonces, en esos daños y perjuicios reclamo el valor de la cosa, de la cochera, que es como un daño, el de la chopera, que queda como un daño más, y más los otros daños que pudiera haber. Y siguiendo las enseñanzas del doctor Guayar, y que en lo personal me parece mucho más acertada, es mejor ante el juez decirle, y es por la misma vía, como decía el compañero, dice, mire, señor juez, yo reclamo el cumplimiento por equivalente, que me entregue esta chopera. Yo para eso sé que con el contrato me basta, y después tendré que a lo sumo una prueba informativa o pericial de cuánto cuesta una chopera en el mercado el día de hoy. Y todos los otros daños, en realidad, necesito los presupuestos de la responsabilidad civil. Sí, son como cosas distintas, ¿no? Por ahí muchos dicen pido daño y perjuicio, y daño y perjuicio reclamo como un ítem más del daño, la existencia del cumplimiento del valor de la chopera. También prospera, obviamente, pero me parece que desde lo conceptual es más pulcro y más técnico diferenciarlo. Y además, si yo no pruebo los extremos de la responsabilidad civil, quizás no prosperen los otros daños, pero este tiene que prosperar porque acá yo estoy exigiendo el cumplimiento de la obligación, y si acredité la obligación y el otro no acreditó que cumplió, tiene que prosperar, ¿no? Entonces hasta me aseguro el resultado también de alguna forma. Bien. Bueno, ahora vamos al supuesto 5. Ya vamos. El supuesto 5 podría ocurrir también que pongamos que por la cuarentena, por la pandemia y por la cuarentena, el comité de emergencia le haya impedido, o sea, haya prohibido los trabajos presenciales, etcétera, etcétera. Entonces, Juan García no pudo abrir la fábrica, la tuvo que tener cerrada por disposición, digamos, del Estado nacional o provincial, y por ende no pudo cumplir, pero ya las causas no le son imputables a él. Ahora, en ese caso, ¿a qué tiene derecho el cliente de ustedes? Entonces acá, ¿cuáles serían las opciones? Una posibilidad puede ser que ustedes le aconsejen o le asesoren a su cliente y digan, mira, si querés, esperemos a que cesen las restricciones, porque de hecho no puede abrir la fábrica, o después tampoco va a poder abrir tu cervecería, porque por las mismas cuestiones. Entonces, yo esperaría, te aconsejaría esperar a que cesen las restricciones, y cuando cesen las restricciones, que te instalen la chopera. ¿Por qué? Porque por más que él no pueda cumplir, como esto no es permanente ni definitivo, si él no puede cumplir, la obligación subsiste, ¿verdad? Y superada la cuarentena, Juan García sigue obligado, pero no es responsable. O sea, no va a deber daños, porque no hay responsabilidad, no hay culpa de él, pero sí sigue obligado. Entonces, una vez que pase la cuarentena, Juan García podrá cumplir y entregar la chopera. Deberá, además, los daños y perjuicios, capaz que pasen 2 años a esto, ¿deberá los daños y perjuicios por estos 2 años? No, porque el incumplimiento no le es imputable. Entonces, no hay factor de atribución, y el factor de atribución es uno de los presupuestos de responsabilidad civil. O sea, no hay responsabilidad civil. Entonces, acá vemos bien la diferencia entre la teoría de la obligación y la responsabilidad civil. Este muchacho sigue siendo deudor, sigue habiendo deuda, pero no hay responsabilidad civil, ¿no? Porque no se dan los presupuestos de este caso del factor de atribución. ¿Y cuáles son las normas que ustedes se fundan en esto? Que es que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Y bueno, el 1732 lo pongo acá. Bueno, ahora, hay otro supuesto más que del 5, sí. Pero si pudo haber previsibilidad, ¿hay culpabilidad? Bueno, en este caso,
claro, lo que pasa es que son dos conceptos como opuestos. Si hay previsibilidad, porque justamente la culpa se define como la omisión de aquellas circunstancias, diligencias que exigen las circunstancias de la obligación, o bueno, sí, la naturaleza de la obligación. La culpa supone previsibilidad. Entonces, si hay previsibilidad, no va a haber culpa, ¿viste? Entonces, en este caso es que digamos, mira, se viene la cuarentena, me van a cerrar la fábrica porque van aumentando los casos, entonces como van a cerrar, yo te fijo que me lo entregué el 20 de septiembre y bueno, pero resulta que no lo termina el 20 de septiembre y el 24 cierran, bueno, ahí ya hay culpa, porque el factor de cierre fue después, ¿no? Pero el supuesto acá que yo planteo es que no haya previsibilidad, que es un hecho, que ha sido una cuestión totalmente externa, sin que sea imputable al deudor, que como nos pasó quizá el 20 de marzo, directamente, para evitar que venga la variante, digamos, que podía llegar, porque todavía no estaba en Argentina, pero había muy poquitos casos, entonces, y para que se aliste el sistema de salud, se cerró toda la actividad. Entonces, eso nos tomó por sorpresa a todos. Ese es un poco el caso de acá, ¿no? Perfecto. Bien. Gracias. Puede pasar que su cliente le diga, bueno, está bien, yo ya no voy a poder esperar porque ya no me sirve. Yo ya directamente no voy a abrir la cervecería, voy a hacer otra cosa porque ya para esperar 2 años o 6 meses no me sirve. Entonces, en ese caso, ya si ya no le va a servir cuando pueda cumplir, entonces se puede extinguir la obligación por imposibilidad de cumplimiento. Entonces, en ese caso, la obligación se extingue. ¿Y qué significa que la obligación se extingue? Se extingue sin culpa. Y van viendo los matices. ¿Por qué? Porque se extingue y uno cree que se extinguió y se acabó. Pero no se acabó porque yo le pagué 350 mil pesos para que me haga la chopera. Entonces la obligación se extinguió. ¿Qué significa? Que está bien, no me va a entregar la chopera, pero él me tendrá que devolver los 350 mil, porque si no es como un enriquecimiento sin causa para él, ¿no? Y esta norma la decía el artículo, vamos a ver acá, la decía el artículo 955 que tengo por acá está. El artículo 895 del Código Civil, viejo, lo decía, ahora está implícito, pero lo decía muy clarito, dice, en los casos que la obligación se extingue por imposibilidad de pago, se extingue no solo para el deudor, sino también para el acreedor, a quien el deudor debe volver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida. Entonces, en este caso, si ya no me sirve, le puedo decir, bueno, Juan, no hay problema, damos por extinguida la obligación. Y toma, acá tenés los 350 mil pesos, mejor dicho, y se da por extinguida, entonces Juan le va a tener que devolver los 350 mil pesos que le había dado para la chopera. Entonces, el otro día, pero esto no es, o sea, si yo reclamo indemnización, me recibe un monto de dinero, pero ese monto del dinero va a estar vinculado con los daños que me ha ocasionado, que es otra cosa. Si yo reclamo equivalente pecuniario, voy a recibir también dinero, pero ese dinero va a tener que ver con el valor equivalente de una chopera en el mercado el día de hoy. En cambio, en este caso, también voy a recibir un valor de dinero, pero este valor de dinero va a estar vinculado al precio que yo pagué. Y solamente ese precio, por más que hoy no me alcance para comprar una chopera, porque eso ya, como no hay culpa de la otra parte, todas esas cuestiones no son imputables ni se las puede cargar responsabilidad a la otra parte, ¿no? Entonces acá recibo el precio. Bueno, ahora, el último supuesto, y miren, lo he puesto como último, pero en realidad quizás tendría que ser el primero, porque es lo normal y lo habitual que ocurre en el tráfico jurídico, y esto lo insistía mucho el doctor Guayar, de que uno cree
que lo normal o que los incumplimientos que llegan al tribunal fuesen lo habitual. Pero dentro del inmenso número de obligaciones que se celebran a diario, la gran mayoría se cumplen espontáneamente, porque la obligación, en realidad, tiene que ver, un poco les decía la doctora David al comienzo también, con este intercambio de bienes y servicios, porque nosotros lo hemos dividido la sociedad, digamos, ha dividido el trabajo. Entonces algunos nos dedicamos al derecho, otros se dedican a la gastronomía, otros se dedican al taller de mecánicos, y intercambiamos los servicios. Y la obligación es el vehículo para intercambiar. Pero además parte de un concepto que ya no es jurídico, sino que es sociológico, si se quiere, y es que el ser humano es un ser sociable y que se necesita del uno del otro. Entonces la obligación es como, fluye naturalmente, porque, digamos, yo necesito, digamos, es como que si yo tengo un cliente, obviamente que hay casos y casos, pero lo normal es que si yo contrato un servicio y lo reciba, también lo pague, porque también necesito volver a tomar ese servicio. O sea, es como que todos nos necesitamos, ¿no? Entonces la obligación es como que el principio, y esto se constata, se cumple espontáneamente, el caso general. Entonces, puede haber pasado que Juan García, el 30 de julio, haya ido y le haya instalado la chopera a este hombre, y con eso la obligación también se habrá extinguido por cumplimiento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, un descanso capaz medio cortito nomás, y después les voy a dar, vamos a ponerle nombre técnico a cada supuesto. Y esa, creo, chicos, que ya es como un primer ladrillo para que ustedes ya empiecen a construir la teoría de la obligación ahora que la van a empezar a estudiar. Son la... Ustedes tienen problema de que tomemos, pongamos hasta las 2 menos 10 de descanso, 5 minutos nomás, y prolongar la clase no va a ser 2 y 10 como máximo. No hay problema. Sí, profe, está bien. Sí, profesor. Sí, está bien. Bueno, en 5 minutos nos volvemos a conectar entonces. ¿Ah? Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor.
Bueno, ha sido medio corto el descanso, pero bueno, como para respirar un rato. Así que si les parece, continúo entonces con la clase. Sí, Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos, lo que me interesa mucho es, para que ya empiecen a adquirir vocabulario y conceptos, vamos a ver cómo lo vamos conceptualizando a cada supuesto. Miren, el supuesto número 1 era cuando Juan García todavía no había cumplido, pero podía cumplir todavía con la chopera. Y nosotros le exigíamos, hacíamos un juicio exigiéndole, reclamando, para que el juez le exija a Juan García el cumplimiento. Íbamos a la ejecución forzada de la prestación. Entonces, ese primer supuesto se llama incumplimiento relativo. ¿Por qué? Porque si bien el deudor todavía no ha cumplido, todavía es posible que cumpla y útil para el acreedor ese cumplimiento. Entonces eso se llama incumplimiento relativo o inejecución de la obligación. Y da lugar a la ejecución forzada, ¿no? Entonces es un primer concepto. Entonces ya el incumplimiento tiene matices. O sea, incumplimiento es una cosa en general, pero ya incumplimiento relativo o inejecución, ya estamos en derecho o en nuestra materia, significa que la prestación está incumplida, pero que ese cumplimiento es todavía posible y útil. Bien. Vamos a avanzar por los supuestos impares. El supuesto número 3 es, ya no se puede reclamar la entrega de la chopera en sí mismo, porque él la había vendido a un tercero y no la tenía y no la podía reconstruir, o sea, no había forma ya que pueda cumplir. Ese incumplimiento, que es distinto del anterior, a ese lo llamamos incumplimiento absoluto o incumplimiento definitivo, ¿verdad? Y este tiene lugar cuando el incumplimiento de la prestación no resulta materialmente posible ni útil para el acreedor. Son los dos puntos, porque a veces materialmente puede ser posible, pero como ya pasó tiempo, ya no le resulta útil objetivamente al acreedor. Entonces, estamos ante un incumplimiento también definitivo, ¿no? El caso que se pone como ejemplo de esto que les comento es: yo contrato una orquesta o una modista para que haga el vestido para la fiesta de 15 de mi hija. Y la modista me le entrega el vestido, pero una semana después que fue la fiesta. Entonces, bueno, fue materialmente posible para ella cumplir, o sea, hacer el vestido y entregármelo. Y el mismo vestido exactamente igual que el que habíamos pactado. Pero me lo entregó una semana después de la fiesta, que ya no me es útil, ya no me sirve, ¿no? Entonces, en ese caso, habría un incumplimiento definitivo también de la prestación. Bien. Después, el supuesto 5, que cuando no se puede cumplir por la cuarentena, eso ya se llama imposibilidad de pago o imposibilidad de cumplimiento, también lo dice el Código Nuevo. Y es un supuesto conceptual distinto. Acá todos tienen en común que hay incumplimiento, pero en este caso, lo que lo califica es que ese incumplimiento no es imputable al deudor, ¿no? Entonces no genera responsabilidad, es sin culpa del deudor. Bien. Después el supuesto 2, que es cuando reclamábamos los daños por la entrega a destiempo de la chopera, y era en ese juicio que una misma vía, como preguntaba el compañero, donde yo voy a exigir el cumplimiento de la chopera y además los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento. Bueno, estos daños se van a llamar daños moratorios y consisten en un reclamo indemnizatorio que está causado por el cumplimiento tardío de la prestación. Y requiere, como ya estamos en la responsabilidad civil, para el daño moratorio, requiere los 4 presupuestos de responsabilidad civil, ¿no? Entonces son todos los daños
ocasionado por el cumplimiento tardío. Y el supuesto 4, que es un reclamo de daños ante la falta de entrega de la chopera, son los daños compensatorios. Y eso es el daño es el reclamo indemnizatorio que son causados por el incumplimiento definitivo de la obligación y que también requieren la prueba de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Muchas veces, un poco como yo les comentaba, se reclama en la indemnización de daños y perjuicios como daño compensatorio el valor de la chopera más el valor del daño más los otros daños que se hubiesen ocasionado. Lo que yo poco propongo es que uno en realidad reclame cumplimiento por equivalente en ese caso, más el daño adicional o el daño moratorio, ¿no? Que lo vemos en el siguiente supuesto. Pero de todas maneras, si lo hacen así, tampoco está mal, ¿no? Como daño compensatorio. En el supuesto 6, que es el cumplimiento espontáneo, lo llamamos pago voluntario o pago. Y tiene por efecto satisfacer el interés del acreedor, liberar al deudor y extinguir la obligación. Y ese es el efecto normal de toda la obligación. Entonces, digamos, cada supuesto, ¿cuáles son los conceptos que han quedado acá, dando vueltas? Ustedes tienen que saber, una cosa es cumplimiento, incumplimiento absoluto, otra cosa es incumplimiento relativo o inejecución, otra cosa es cumplimiento por equivalente, que cuando yo reclamo el equivalente pecuniario, otra cosa es la indemnización del daño moratorio y otra cosa es la indemnización del daño compensatorio. Y en esos dos daños yo ya uso los elementos y los presupuestos de la responsabilidad civil. Bueno, en esta estructura de la obligación, lo que se incorpora en realidad, volviendo al 724, es esta teoría del débito y de la responsabilidad. Esa es la naturaleza jurídica de la obligación. Está explicada por esta teoría, donde dice que hay dos fases bien diferenciadas, una de expectativa y otra de responsabilidad. La fase de expectativa presenta las siguientes notas, que es el deudor siente la necesidad o la presión psicológica de cumplir hasta tanto llegue la fecha, que es lo que le pasaba a este Juan García. Bueno, yo el 30 de julio tengo que entregar la chopera, entonces él ya sabía en junio y tenía esa preocupación, o esa presión psicológica, si se quiere, de poder cumplir. Y en cambio, el cliente de ustedes estaba expectante a la espera de ese cumplimiento. Y la fase de responsabilidad obligacional presenta las siguientes notas. Que es, estamos en la teoría del débito y de la responsabilidad. Cuando hablamos de débito y responsabilidad, hablamos del débito y la responsabilidad obligacional, como una naturaleza jurídica de esta obligación, que es todo lo que venimos viendo de la teoría de la obligación, no de responsabilidad civil, ¿no? Porque por ahí son las mismas palabras y puede generar. Entonces, esto es responsabilidad obligacional. Y la fase de responsabilidad obligacional presenta las siguientes notas. Ante el incumplimiento, el acreedor puede perseguir la ejecución forzada o el cumplimiento por equivalente, que es lo que hemos visto. Y algunos autores clásicos también incluyen el derecho del acreedor a reclamar los daños y perjuicios como una consecuencia de la responsabilidad obligacional. Pero tenemos que estar advertidos en nuestro sistema, la teoría de la responsabilidad civil, la teoría de las obligaciones son dos conceptos autónomos. Entonces la indemnización de daños y perjuicios está fuera de la obligación, forma parte de la responsabilidad civil, ¿no? Esto lo vamos a estudiar bien cuando veamos clasificación y sobre todo efecto de las obligaciones. Bien. Bueno, esto no importa. Bueno, y dentro de la teoría del débito y de la responsabilidad está una teoría integradora que es la que está vigente en realidad y la que adhiere el código,
Y es que en realidad no son dos fases totalmente diferenciadas, sino que comulgan en una sola relación de obligación estos dos estadios, pero que están íntimamente vinculados. ¿Por qué? Porque dicen, primero, que es el deber y la responsabilidad obligacional. Porque dicen, la obligación es un deber que se extingue con el cumplimiento voluntario. Pero si el deudor incumple, el acreedor tiene derecho a la ejecución forzada. Y por ese medio va a recibir el objeto específicamente debido, es decir, el cumplimiento mismo de ese deber. Entonces ahí estamos ante una fase de responsabilidad obligacional que tiene que ver con el cumplimiento de ese deber de obligación. Esto es más semántico quizás. Pero además, también, y esto sí es un argumento bueno para ver que está unida las dos fases, es que el acreedor tienen derecho a obtener medidas cautelares sobre el patrimonio del deudor aún antes del incumplimiento, si es que surge con verosimilitud que ese deudor pueda insolventarse o ponerse en situación de incumplir. Entonces, si el acreedor advierte eso, puede pedir una medida cautelar y el juez le va a dar lugar, aún antes de que llegue el incumplimiento. Entonces, ahí se ve como, en realidad, hay una sola la obligación, si bien podemos distinguir estas fases, no son dos compartimentos estancos, sino que es una única unidad, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían las conclusiones? Y con esto ya los libero de la clase de hoy. Y es que está claro que el artículo 724, ese artículo, chicos, es muy importante que lo lean, lo sepan, y si lo memorizan, nosotros no le exigimos que lo sepan de memoria. Pero el doctor Guayar nos enseñaba algo y creo que tenía razón. Él dice, por ahí si uno lo dice, si uno estudia y lo sabe, bueno, va a aprobar. Pero si lo dice al artículo de memoria porque lo aprendió, se suma un plus importante y lo dice con más calidad también al tema. O sea, es como un argumento de venta, si se quiere, ¿no? Y es un artículo que es importante y es troncal. Y además la redacción es como muy llana, que es lo que tiene casi todo el Código Civil y Comercial nuevo. Así que hasta si lo pueden saber de memoria, no tiene desperdicio que lo sepan, porque ahí va, digamos, cabalga todo el sistema. Bueno, pero ¿cómo hay que interpretar todas esas frases que tiene el 724? Primero, cuando nos referimos a responsabilidad, cuando dice, y ante el incumplimiento, digamos, la fase de responsabilidad de la teoría del débito es que ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Cuando esta teoría del débito habla de responsabilidad, nos referimos a responsabilidad obligacional, que es la que está derivada de la propia obligación. A esto es a reclamar de ejecución forzada o el cumplimiento por equivalente. Pero no a la responsabilidad civil, que son los daños y perjuicios, porque ese es un concepto distinto que está fuera de la obligación. La fase de puro débito se lo observa en el cumplimiento voluntario, en virtud de la cual el acreedor satisface su interés, se libera el deudor y se extingue la obligación. La fase de responsabilidad obligacional, esto yo le voy a, como esto queda, yo ya mismo le agrego ahora esta palabrita, que esta la estoy agregando yo, pero es para que no se confunda, porque si no se confunde. La fase de responsabilidad obligacional la observamos en el incumplimiento relativo, con la ejecución forzada. ¿Se acuerdan que el incumplimiento relativo es cuando la prestación es posible y útil? Entonces, por la responsabilidad obligacional, ese acreedor puede iniciar la ejecución forzada y ahí obtiene el bien específico que le es debido. La fase de responsabilidad obligacional, acá la vamos a agregar, también lo observamos en el incumplimiento absoluto. El incumplimiento absoluto es cuando ya no es posible ni útil el cumplimiento de la prestación. Entonces, lo que me queda a mí, en la teoría clásica, era irme a responsabilidad civil y exigir los daños
compensatorios o de indemnización de daño y perjuicio. Pero yo puedo no ir a la responsabilidad civil, ni meterme a probar el daño y todos los presupuestos de responsabilidad. Me puedo quedar en la teoría de la obligación y puedo pedir el cumplimiento por equivalente. Eso es por la misma obligación y me basta el contrato, ¿no? Entonces, en la fase de responsabilidad obligacional, en el incumplimiento absoluto, también existe esa fase y actúa cuando pedimos el cumplimiento por equivalente. Y la indemnización de daños y perjuicios, ya sea del daño moratorio o del daño compensatorio, está fuera de la obligación y corresponde a la teoría de la responsabilidad civil. Entonces yo puedo pedir ejecución forzada más daño moratorio, que esto estamos en el incumplimiento relativo, o puedo pedir cumplimiento por equivalente más daño moratorio en el incumplimiento absoluto, o puedo pedir directamente daños compensatorios y que entre todo en una sola bolsa como presupuesto, como elemento daño de la responsabilidad civil, pues ya estamos en responsabilidad civil. Y lo importante es que esos daños, ya sean moratorios o compensatorios, están fuera de la obligación, en el sentido que yo, para poder acreditarlos, tengo que recurrir a los principios de la responsabilidad civil. Y el puente o la conexión está dada porque dentro de esos presupuestos de responsabilidad civil, el primer presupuesto es la antijuridicidad y el incumplimiento es la antijuridicidad. Entonces, ya tengo el primer presupuesto, pero no me puedo quedar con eso. Tengo que probar además el daño, además la relación de causalidad y el factor de atribución. Bueno, eso fue todo lo de la primera clase de hoy. Ya lo vamos a ir trabajando con más tiempo y a medida que vamos avanzando en los otros temas, ¿no? Pero siempre les voy a insistir mucho en estos conceptos que ustedes los vayan perfilando. Así que, bueno, chicos, un gusto, aunque sea verlos por la pantalla. Y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene conmigo, si Dios quiere. ¿Ah? Profesor, Sí. disculpe, la doctora Laura nos decía de ver las clases de la doctora Yapase y... Sí, tal cual. Son del año pasado. ¿A dónde encontramos esas clases? Esas están en el campus 4, ya hemos migrado toda la información y están las clases, ¿no? Así que en el aula virtual, ahí la van a encontrar, está el programa, las unidades, y cada unidad tiene colgada su clase. Si no la llega a encontrar, lo vemos en la clase que viene, pero están accesibles. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, estamos hablando de esto que dijo al principio de antijuricidad, causalidad adecuada entre el daño Exactamente. ¿Y cuáles eran? Pero yo anoté 3, no sé si eran antijuricidad, causalidad adecuada entre el daño y la conducta antijurídica. El examen es cuáles son los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Así que usted lo sepa, el primer día de clase ya está buenísimo. A ver, yo le ayudo. ¿Cuáles serían? Yo tengo que es antijuricidad, causalidad adecuada entre el daño y la conducta antijurídica, factor de atribución, que es culpa o dolo. Sí. Y me faltaría uno. El daño, que es más importante, el daño. En realidad, ¿sabe cómo es el orden? Para que es antijuridicidad, daño, y después una relación de causalidad adecuada entre ese daño y la conducta antijurídica, o el hecho antijurídico. Digamos, la relación de causalidad vincula la antijuridicidad con el daño. Y el cuarto elemento es el factor de atribución, que puede ser subjetivo, que es la culpa o el dolo, o puede ser un factor objetivo, porque hay factores que la ley dice, en este caso se responde, aunque no haya culpa, que ya lo vamos a estudiar también, ¿no? Bien, dale, muchas gracias. Por favor, ¿alguna otra consulta? Doctor, en el supuesto número 1 usted dijo, no alcancé a anotar cómo lo nombrábamos, incumplimiento relativo. Incumplimiento relativo. El supuesto número 1 es de incumplimiento relativo o de inejecución. Inejecución. Sí.
Gracias, doctor. No, por favor. Profesor, Profesor, después va a subir los vínculos para Sí, volver a ver la clase. hoy lo subimos, ¿no? Lo subimos al aula también. Bien, gracias. No, por favor. excelente clase, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Profesor, ¿van a subir los partes del tomo de Lorenzetti al aula? Miren, nosotros hemos subido el del doctor Guayar porque hemos hablado con la familia y nos dio la autorización. Por ahí teníamos nuestro prurito de subir material sin autorización, que es lo que nos puede pasar con Lorenzetti. Lo que sí vemos que hay muchísimos ámbitos que circula esa información, ¿no? Por eso el grupo de WhatsApp puede ser bueno, porque capaz que en el aula virtual, si uno lo sube, por ahí estamos comprometiendo la facultad porque es un ámbito institucional. Porque uno lo puede bajar estos archivos de un montón de lados y capaz que los podamos compartir por esa otra vía como para cubrir las formas, en realidad. Yo creo que no tendríamos problemas sustanciales, pero bueno, como hay derechos de autor y todo eso, uno por ahí no se anima a subirlo de a este ámbito institucional, ¿no? Pero si está en las redes, como ya está, poder compartir lo que ya está ya es distinto en otros Yo ámbitos. lo estoy buscando y la verdad que no lo encontré en ningún académico ni nada por el estilo. Yo lo tengo por algún lado, así que ya vamos a ver de compartirlo con ustedes. ¿Ah? Perfecto, gracias. No, por favor. Hasta luego, buenas tardes, profesor. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe. Buenas Hasta luego, tardes. profesor. Muchas gracias. Hasta el martes, si Dios quiere. ¿Ah? Hasta el martes, gracias, doctor. Al martes. Muchas gracias, doctor. Excelente. Gracias. Que descanse, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Hasta chicos. luego, profesor. Hasta luego.